Escucha con atención, porque las palabras que estás a punto de oír no están hechas para los ingenuos ni para los que buscan consuelo. Están hechas para quienes desean dominar su propio destino. Yo, que he visto reinos caer por una sola lengua imprudente y hombres poderosos convertirse en mendigos por una sola confesión mal colocada, te digo esto sin piedad. No todo lo que sabes debe ser dicho, no todo lo que sientes debe ser mostrado, no todo lo que planeas debe ser revelado. El mundo no castiga la debilidad con justicia, la explota con precisión. Y quien no aprende a cerrar su boca, jamás aprenderá a abrir las puertas del poder. Porque el verdadero control comienza en el silencio, y el silencio es un arma que solo los disciplinados saben cargar. Hay secretos que no se guardan por moral, sino por supervivencia. El primero vive en lo más profundo de tu ambición, en ese deseo ardiente de ascender, de ganar, de superar, de conquistar más de lo que hoy posees. Jamás reveles cuán lejos quieres llegar, porque el oído humano no escucha para apoyar, escucha para medir, para calcular, para prepararse contra ti. Cuando confiesas tu grandeza futura, conviertes a los pasivos en vigilantes y a los envidiosos en estrategas silenciosos. Tu ambición debe moverse como una sombra, no como una bandera. Debe crecer en la oscuridad, donde nadie puede pisotearla antes de que florezca. El dinero, el estatus, la influencia, todo eso responde mejor a la discreción que al alarde. Quien anuncia su ascenso, despierta a quienes se beneficiaban de verlo pequeño. También existe el secreto de tus debilidades, esas grietas internas que solo tú conoces cuando cae la noche y la máscara se rompe. Nunca las entregues como ofrenda emocional a quienes no han probado su lealtad bajo presión. Porque la compasión es volátil, pero la información es eterna. Hoy te escuchan con empatía, mañana usarán tus heridas como palanca para mover tus decisiones. En el juego del poder, la vulnerabilidad pública no es valentía, es munición. No se trata de volverte frío, se trata de volverte selectivo. Tu dolor no es espectáculo, es combustible, y el combustible se quema en el motor, no se derrama en el camino para que otros lo recojan. Guarda también el secreto de tus próximos movimientos. El mundo moderno adora la transparencia, pero la transparencia es un lujo de quienes ya están a salvo. Cuando aún estás construyendo, cada paso anunciado es una oportunidad para que otros se adelanten, bloqueen, copien o saboteen. La psicología del dinero y del ascenso social es simple y cruel. El primero que actúa en silencio suele cosechar en voz alta. Los que hablan primero generalmente trabajan para los que escuchan en silencio. El plan revelado pierde su filo, se vuelve predecible, domesticado, vulnerable. El poder auténtico no necesita narración, necesita ejecución. Y no reveles jamás hasta qué punto puedes soportar el dolor, la presión, el cansancio. Porque los sistemas, las personas y los mercados prueban los límites de quienes quieren subir. Si saben que aguantas demasiado, te cargarán con más. Si saben que nunca dices no, te explotarán con elegancia. La resistencia es una virtud, pero exhibirla sin estrategia te convierte en un recurso, no en un líder. Dosifica tu fortaleza. Haz que crean que cedes cuando en realidad estás calculando. Haz que subestimen tu aguante mientras reservas tu energía para el momento decisivo. Hay otro secreto aún más peligroso. No muestres cuán rápido aprendes, cuán profundamente observas, cuán bien entiendes las dinámicas ocultas de las personas. La gente se siente cómoda dominando a los lentos y se pone nerviosa cerca de los silenciosamente inteligentes. Si revelas tu claridad mental demasiado pronto, te etiquetan, te vigilan, te limitan. El cazador paciente permite que la presa se confíe. En los negocios, en la política, en las relaciones de poder, la sorpresa es un multiplicador de fuerza. Deja que crean que no ves, mientras memorizas cada patrón, cada error, cada puerta que se abre y se cierra. Y jamás reveles tus verdaderas alianzas ni tus verdaderas lealtades. El mundo del ascenso está lleno de sonrisas temporales y pactos frágiles. Hoy caminas con alguien, mañana ese mismo alguien puede convertirse en un obstáculo que debe ser rodeado o superado. Si todos saben con quién estás, también sabrán cómo presionarte. Mantén zonas grises en tu mapa social, no por traición, sino por flexibilidad estratégica. El que depende de un solo lado, cae cuando ese lado pierde poder. El que se mueve con discreción, sobrevive a los cambios de viento. Todo esto no es crueldad, es lucidez. No te estoy enseñando a desconfiar de todos, te estoy enseñando a confiar con inteligencia. El silencio no es aislamiento, es posicionamiento. No es miedo, es cálculo. No es frialdad, es visión a largo plazo. El hombre que domina su lengua domina el ritmo del juego.
El que controla la información que entrega, controla las reacciones que recibe. Y en ese control nace la verdadera ventaja competitiva, la que no se compra, la que no se copia, la que se construye en la mente antes de manifestarse en el mundo. Porque recuerda esto, y grábalo como ley interna. El mundo no premia al más honesto, premia al más estratégico. No protege al más abierto, protege al más preparado. Y mientras otros buscan validación contando su historia, tú debes estar escribiendo el siguiente capítulo en silencio, con decisiones frías, con disciplina férrea, con una paciencia que desespera a los impacientes. Así se forma el carácter del que asciende sin permiso, del que gana sin anunciarlo, del que domina sin pedir reconocimiento. Entonces escucha más hondo, porque ahora descendemos a una verdad que pocos aceptan sin resistencia. No solo debes ocultar lo que planeas y lo que temes, también debes ocultar quién estás dejando de ser. Jamás reveles tu proceso de transformación. Cuando el mundo percibe que estás cambiando, intenta devolverte la versión que le resulta cómoda. Te recordarán tus errores pasados, tus antiguas limitaciones, tu viejo lugar en la jerarquía, no por nostalgia, sino por necesidad psicológica de mantener el orden que les favorece. El ascenso real es solitario porque ocurre primero en la mente, en hábitos invisibles, en decisiones silenciosas que nadie aplaude. Si anuncias tu evolución, provocas resistencia antes de estar listo para atravesarla. El crecimiento estratégico es clandestino. Tampoco reveles cuánto te importa ganar, cuánto te obsesiona el control de tu destino, cuánto arde en ti la necesidad de no depender jamás de nadie. El mundo castiga a quien muestra hambre, pero sigue a quien muestra inevitabilidad. Cuando otros sienten que deseas algo con demasiada intensidad, intuyen que pueden manipularte retirándolo, retrasándolo, condicionándolo. La psicología del poder se alimenta de la percepción de escasez. Si pareces necesitado, pierdes posición. Si pareces autosuficiente, atraes oportunidades. No porque seas mejor, sino porque el cerebro humano se inclina hacia quien no suplica. Deja que crean que puedes irte en cualquier momento, aunque estés luchando en silencio para quedarte en la partida. Hay un secreto aún más profundo y más peligroso. Nunca reveles hasta qué punto entiendes la naturaleza humana. No muestres que sabes leer el miedo detrás de la arrogancia, la inseguridad detrás del orgullo, la ambición detrás de la falsa humildad. Cuando las personas sienten que son vistas con demasiada claridad, se vuelven defensivas, impredecibles, a veces incluso destructivas. Prefieren la ilusión de control a la verdad de ser comprendidas. Por eso el estratega permite que los demás se sientan más astutos de lo que realmente son. Los deja hablar, los deja exhibirse, los deja cometer errores creyendo que dominan la situación. Mientras tanto, cada gesto, cada palabra, cada reacción queda registrada en tu mente como piezas de un tablero que solo tú sabes que existe. Nunca reveles tampoco la verdadera fuente de tu disciplina. No expliques por qué te levantas cuando otros descansan, porque sigues cuando otros se rinden, porque soportas niveles de presión que destruirían a muchos. Si dices que es por rabia, te temerán pero te provocarán. Si dices que es por necesidad, te explotarán. Si dices que es por ambición, te vigilarán. Tu motor interno debe permanecer en misterio. El misterio genera respeto, y el respeto crea espacio. Espacio para moverte, para negociar, para elegir. Cuando entienden exactamente qué te impulsa, pueden diseñar trampas a la medida de tu impulso. Y guarda en silencio tu verdadera estrategia financiera, no solo tus ingresos, sino tu forma de pensar sobre el dinero. El dinero no responde solo al trabajo, responde a la psicología, al riesgo calculado, a la paciencia, al posicionamiento. Si otros saben cómo juegas, pueden adelantarse, competir con tus mismas reglas, bloquearte en los mismos canales. Pero si no pueden predecirte, si no saben cuándo atacas ni cuándo esperas, se vuelven reactivos mientras tú sigues siendo proactivo. El que controla el tiempo, controla la ventaja. El que controla la narrativa de su progreso, controla las expectativas. Y las expectativas son cadenas invisibles que mantienen a muchos en su lugar. Hay algo más que debes sellar bajo llave. No reveles cuando estás a punto de romper. Porque incluso en el cansancio extremo, incluso cuando sientes que no puedes más, debes proyectar estabilidad. No perfección, sino firmeza. El mundo no ofrece descanso a quienes muestran agotamiento, ofrece reemplazo. Los sistemas están diseñados para seguir funcionando sin importar quién cae. Si te ven frágil, aceleran el proceso de apartarte. Por eso el verdadero estratega aprende a sufrir en privado y a decidir en frío. No por orgullo vacío, sino por supervivencia dentro de estructuras que no perdonan la debilidad prolongada.
Todo esto puede sonar duro, pero no es más que una lectura honesta de cómo se mueve el poder, el dinero y la jerarquía social. No se mueven por bondad, se mueven por incentivos, percepciones y oportunidades. Y tú no estás aquí para ser cómodo, estás aquí para ascender, para reescribir tu posición, para dejar de reaccionar y empezar a dirigir. Y eso exige una cosa por encima de todas: control de la información, control de la imagen, control de las emociones que otros pueden usar contra ti. El silencio estratégico no te hace falso, te hace peligroso en el mejor sentido de la palabra. Peligroso para la mediocridad, para la manipulación ajena, para las estructuras que esperan que sigas siendo predecible. Cuando guardas tus secretos, cuando eliges qué mostrar y qué ocultar, empiezas a moverte como alguien que entiende el tablero, no como una pieza más empujada por manos invisibles. Y en ese momento, aunque nadie lo nota aún, ya has comenzado a ganar. Entonces prepárate, porque ahora entramos en el territorio donde la mayoría se traiciona sin darse cuenta. Nunca reveles tus límites morales reales, nunca digas hasta dónde estarías dispuesto a llegar para proteger tu ascenso, tu dinero, tu posición. Cuando el mundo conoce tus líneas rojas, aprende exactamente cómo acorralarte. Sabe qué amenazas usar, qué pérdidas provocarte, qué dilemas colocarte frente al rostro para forzarte a retroceder. El poder no se enfrenta con discursos éticos, se enfrenta con cálculo. No significa que debas volverte cruel. Significa que no debes permitir que otros diseñen tu jaula usando tu propio código como barrotes. La moral pública es un espectáculo, la moral privada es una estrategia. Y la estrategia jamás se anuncia. Tampoco reveles cuánto control deseas realmente. El deseo de dominio, de influencia, de no depender, es visto como amenaza incluso cuando está justificado. La sociedad tolera al ambicioso siempre que se mantenga en su nivel, pero comienza a castigarlo cuando percibe que puede romper el techo invisible. Por eso muchos poderosos se disfrazan de humildes, de casuales, de desinteresados, mientras mueven estructuras enteras desde las sombras. No porque teman, sino porque entienden que el control más efectivo es el que no se percibe como tal. Quien parece no querer liderar, muchas veces termina liderando sin resistencia. Nunca reveles que te hace verdaderamente feliz ni que te daría paz, porque aquello que amas se convierte en el punto exacto donde pueden presionarte. Si saben que valoras la estabilidad, te amenazarán con el caos. Si saben que valoras el reconocimiento, lo usarán como zanahoria y como látigo. Si saben que valoras la soledad, intentarán aislarte. La psicología del control siempre busca el mismo acceso, tus necesidades emocionales. Por eso el estratega entrena su mente para encontrar satisfacción en el progreso, no en las recompensas externas. Cuando tu felicidad no depende de lo que otros pueden quitarte, te vuelves extraordinariamente difícil de manipular. Guarda en secreto también tus verdaderas pérdidas, no solo las financieras, sino las internas, las decepciones, las traiciones, las veces que dudaste de ti mismo. El mundo respeta la narrativa del vencedor, pero se alimenta de la del caído. Cuando revelas demasiado de tus derrotas, algunos sentirán compasión, pero muchos sentirán permiso para volver a atacarte. No porque sean malvados, sino porque la jerarquía humana detecta debilidad como oportunidad. Aprende a transformar el fracaso en combustible silencioso, no en confesión pública. Que tu recuperación sea más visible que tu caída. Y jamás reveles cuando estás improvisando. Incluso cuando no tienes todas las respuestas, incluso cuando estás construyendo sobre la marcha, proyecta dirección. La gente sigue la certeza, no la verdad. Los mercados se mueven por confianza, no por perfección. Las oportunidades se alinean con quienes parecen saber hacia dónde van, aunque todavía estén dibujando el mapa. Si expones cada duda, cada vacilación, conviertes tu liderazgo interno en un debate externo. Y el debate debilita el impulso. Decide rápido, ajusta en silencio, corrige sin espectáculo. Así se gana terreno mientras otros aún están discutiendo el camino. Hay una razón más profunda para todo esto, una que pocos aceptan. El poder no se construye solo con acción, se construye con percepción. Y la percepción se moldea con lo que ocultas tanto como con lo que muestras. Mostrar demasiado te vuelve predecible. Ocultar demasiado te vuelve incomprensible. El equilibrio está en revelar lo suficiente para parecer humano, pero nunca lo suficiente para ser controlado. Esa es la danza del dominio. Esa es la coreografía invisible que separa al que asciende del que solo trabaja duro sin cambiar de nivel. En este punto, ya deberías sentirlo, una especie de despertar incómodo, como si parte de ti entendiera que la ingenuidad no es pureza, es desprotección.
que la apertura sin estrategia no es honestidad, es exposición, y que el mundo, aunque lo disfrace con palabras suaves, sigue funcionando con reglas antiguas. Observa, prueba, presiona, reemplaza. Tú no estás aquí para ser reemplazable. Estás aquí para volverte necesario, impredecible, estratégicamente silencioso y brutalmente efectivo cuando llegue el momento de actuar. Porque el verdadero ascenso no se anuncia, se manifiesta. No se explica, se impone. No se negocia desde la necesidad, se construye desde la posición. Y esa posición nace, primero, de la disciplina de guardar lo que otros regalan, su mente, su dolor, sus planes, su identidad en transformación. Cuando controlas eso, comienzas a controlar el ritmo de tu propio destino. Ahora escucha la advertencia final, la que separa a quienes juegan del lado del destino de quienes son aplastados por él. Nunca reveles el momento exacto en que te vuelves peligroso. Porque hay un punto en el ascenso donde ya no eres solo un aspirante, sino una amenaza real para el equilibrio de otros. Ese momento no llega con ruido, llega con preparación silenciosa, con recursos acumulados, con conexiones estratégicas, con una mente que ya no tiembla ante el conflicto. Si el mundo percibe ese cambio antes de que consolides tu posición, intentará neutralizarte con alianzas, con rumores, con obstáculos administrativos, con desgaste psicológico. Por eso el verdadero estratega parece inofensivo justo antes de volverse inevitable. Tampoco reveles cuando has dejado de necesitar aprobación. Ese instante interno en el que ya no mendigas validación, en el que ya no ajustas tu rumbo para encajar, en el que tus decisiones nacen de cálculo, no de miedo, es el nacimiento de tu soberanía. Si otros detectan que ya no te controlan con elogios ni con rechazo, buscarán nuevas palancas. Algunos intentarán provocarte, otros tentarte, otros aislarte. No porque te odien, sino porque los sistemas detectan automáticamente a quienes ya no responden a los viejos mecanismos. Mantén tu independencia emocional como un reino cerrado. Sonríe, negocia, colabora, pero decide desde un núcleo que nadie puede tocar. Nunca reveles cuánto has aprendido de tus enemigos, porque el que estudia a quien lo ataca adquiere una claridad que el atacante no imagina. Conoce sus patrones, sus miedos, su impaciencia, su necesidad de reconocimiento, su forma de subestimar. Pero si revelas que has descifrado el juego cambia. La ventaja desaparece. El poder más fino es aquel que opera mientras el otro cree que aún controla la narrativa. Deja que piensen que reaccionas cuando en realidad estás conduciendo. Deja que crean que improvisas cuando ya has previsto varios escenarios adelante. Y guarda el secreto más pesado de todos. No reveles que ya no tienes intención de quedarte pequeño para que otros se sientan grandes. Ese pacto silencioso que muchos aceptan desde jóvenes, el de no sobresalir demasiado, no incomodar, no romper la jerarquía invisible, es la jaula más efectiva jamás construida. El momento en que rompes ese acuerdo interno, cuando decides que tu expansión ya no pedirá permiso, es cuando le conviertes en una fuerza difícil de contener. Pero si lo anuncias, te enfrentarás a resistencia antes de estar listo para absorberla. Deja que el cambio sea un hecho, no una promesa, porque al final, todo se reduce a esto. El poder ama el sigilo, el dinero ama la estrategia y la transformación ama el silencio. El mundo no necesita saber quién estás a punto de ser. Solo necesita sentir, demasiado tarde, que ya no puede tratarte como antes. Tu presencia debe volverse más pesada, tus decisiones más costosas de ignorar, tu ausencia más incómoda que tu confrontación. Eso no se logra con discursos, se logra con posicionamiento frío y constante. Recuerda siempre, y haz de esto tu ley privada. Lo que revelas te expone, lo que ocultas te protege y lo que ejecutas en silencio te eleva. No conviertas tu camino en entretenimiento para mentes que no caminarán contigo hasta la cima. Guarda tus secretos como guardas tus armas, limpios, cargados, listos, pero nunca exhibidos sin necesidad. Así se construye la figura que no necesita gritar para ser escuchada, que no necesita pedir para recibir, que no necesita explicar por qué ha llegado donde otros solo soñaron. Y cuando finalmente estés arriba, cuando el peso de tus decisiones sea real y el alcance de tu influencia sea innegable, muchos dirán que fue suerte, que fue timín, que fue casualidad. Déjalos creer eso, porque la verdad es esta, y tú ya la conoces. Nada que se construye con silencio, disciplina y cálculo es casualidad. Es destino forjado con intención. Es poder cultivado con paciencia. Es ascenso sin permiso. Y ese, precisamente, es el tipo de hombre que el mundo jamás ve venir, hasta que ya es demasiado tarde.